Lo que está por suceder te sorprenderá de una manera que no puedes prever. El sol se alzaba sobre las coloridas calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, iluminando la fachada desgastada pero digna de la iglesia del Sagrado Corazón. La pastora Esperanza Montemayor, una mujer de 42 años con ojos profundos que reflejaban décadas de fe inquebrantable, acomodaba su rebozo mientras saludaba a los feligreses que entraban al templo para el servicio dominical. «Buenos días, don Héctor. ¿Cómo sigue su nieta?», preguntó Esperanza con una sonrisa cálida al anciano que se apoyaba en su bastón de madera tallada. «Gracias a sus oraciones, pastora, la niña ya está mejor. Usted tiene un don especial. Con Dios», respondió el hombre, besando respetuosamente la mano de Esperanza. Estas palabras, que antes le hubieran llenado de satisfacción, ahora provocaban en ella una extraña incomodidad. Desde hacía semanas, una inquietud creciente atormentaba su espíritu. Había dedicado 25 años de su vida a la iglesia, renunciando a formar una familia propia, para convertirse en la guía espiritual de su comunidad. Sin embargo, últimamente sentía que algo fundamental faltaba en su comprensión de la fe que predicaba con tanta convicción. La iglesia se llenó rápidamente. Rostros conocidos, almas cuyas historias y pecados Esperanza conocía íntimamente a través de años de confesiones y consejos. Entre ellos estaba Mateo Ruiz, el nuevo benefactor de la iglesia, un empresario que había llegado a San Cristóbal hace apenas 6 meses y que rápidamente se había ganado la confianza del obispo Jiménez con sus generosas donaciones. «Hermanos y hermanas en Cristo», comenzó Esperanza su sermón, su voz resonando en las paredes centenarias. «Hoy reflexionaremos sobre la verdad y cómo ésta nos hace libres», como dice Juan 8:32. Mientras pronunciaba estas palabras, su mirada se cruzó con la de Mateo, quien la observaba con una intensidad perturbadora desde la primera fila. Había algo en sus ojos que la desconcentraba, como si pudiera ver a través de la fachada de seguridad que ella proyectaba. Después del servicio, mientras Esperanza guardaba los textos sagrados, sintió una presencia detrás de ella. Impresionante. «Sermón, pastora, aunque me pregunto si realmente cree en cada palabra que pronuncia», dijo Mateo con una sonrisa enigmática. «La fe no es cuestión de creer a medias, señor Ruiz», respondió ella, incómoda por la cercanía del hombre. «¿Y si descubriera que lo que ha predicado durante años está basado en verdades a medias, en interpretaciones convenientes para quienes ostentan el poder en la iglesia?» Antes de que Esperanza pudiera responder, el obispo Jiménez entró en la sacristía, interrumpiendo la tensa conversación. «Esperanza, necesito que visites el nuevo centro comunitario en las afueras. Han reportado problemas con los jóvenes del barrio», ordenó el obispo, ignorando deliberadamente a Mateo. Esa misma tarde, Esperanza condujo su viejo Volkswagen hasta el barrio de las Margaritas, una zona marginada donde la iglesia había establecido un centro para alejar a los jóvenes de las tentaciones mundanas. Al llegar, encontró el lugar casi desierto, excepto por una joven que barría el patio. «Buenas tardes. ¿Dónde están todos?», preguntó Esperanza. «Se fueron cuando supieron que vendría usted», respondió la joven, una muchacha de unos 16 años llamada Lupita. «Dicen que la iglesia solo viene cuando necesita mostrar que hace algo por nosotros, pero que realmente no les importamos». Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. Esa noche, mientras regresaba a su modesta vivienda anexa a la iglesia, una tormenta se desató sobre San Cristóbal. Las gotas de lluvia golpeaban violentamente contra el parabrisas, dificultando la visibilidad en el sinuoso camino montañoso. Fue entonces cuando las luces de un vehículo que venía en dirección contraria la cegaron momentáneamente. Esperanza giró el volante bruscamente para evitar la colisión, pero su coche derrapó en el asfalto mojado. Lo último que recordaría sería el sonido del metal retorciéndose y la extraña sensación de paz que la invadió mientras todo se oscurecía a su alrededor. La luz era cegadora. Esperanza sintió que flotaba entre la conciencia y algo más, profundo,
un espacio intermedio donde el tiempo parecía suspendido. Voces distantes llegaban a sus oídos como ecos en una caverna. Está respondiendo al tratamiento, pero aún es pronto para saber si habrá secuelas, escuchó decir a una voz masculina y profesional. Cuando finalmente logró abrir los ojos, se encontró en una habitación de hospital en Tuxtla Gutiérrez. El olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas la devolvieron bruscamente a la realidad. A su lado, dormitaba en una incómoda silla Dolores Vega, la anciana que, durante años, había limpiado la iglesia y que era lo más cercano a una madre que Esperanza tenía. «Doña Lola», susurró Esperanza con voz ronca. La mujer despertó sobresaltada, y al ver a Esperanza consciente, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Virgencita Santa, has regresado», exclamó, tomando la mano de Esperanza entre las suyas. «Llevas 3 días entre la vida y la partida, mijita». «¿Qué pasó?», preguntó Esperanza, intentando incorporarse, pero sintiendo un dolor agudo en las costillas. «Tu coche se salió de la carretera durante la tormenta. Te encontró un camionero que pasaba por allí. Dicen que es un milagro que estés viva». «Un milagro». La palabra resonó en la mente de Esperanza con una nueva dimensión. Durante su inconsciencia, había experimentado algo que no podía explicar. Una sensación de paz absoluta, pero también revelaciones inquietantes que se entremezclaban con recuerdos de su niñez, cuando su fe era pura y no estaba contaminada por las estructuras y jerarquías eclesiásticas. En los días siguientes, mientras se recuperaba en el hospital, Esperanza recibió numerosas visitas, feligreses que traían flores y amuletos religiosos, jóvenes del centro comunitario que la sorprendieron con su presencia, y el obispo Jiménez, cuya visita fue breve y formal. «La diócesis cubrirá todos los gastos médicos», le informó con tono pragmático. «Esperamos tu pronto regreso a tus deberes pastorales. La comunidad te necesita, Esperanza». Pero fue la visita de Mateo Ruiz la que cambiaría todo. Llegó al anochecer, cuando las enfermeras ya habían reducido la iluminación del pasillo y el bullicio del hospital disminuía. «Le he traído algo que podría interesarle», dijo, colocando un antiguo libro sobre la mesita de noche. «Es un diario escrito por el padre Gabriel Morales en 1879, durante la época en que se estableció la primera misión en San Cristóbal». «¿Por qué me trae esto?», preguntó Esperanza, intrigada a pesar de su recelo. «Porque usted, a diferencia de muchos en la iglesia, busca genuinamente la verdad. Lo vi en sus ojos durante su sermón, y lo confirmo ahora. Esa experiencia cercana a la otra vida le ha cambiado, ¿no es así?». Esperanza no respondió, pero ambos sabían que Mateo tenía razón. Algo fundamental había cambiado en ella. Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, Esperanza abrió el diario del padre Gabriel. Las páginas amarillentas revelaban la historia de un hombre de fe que, al igual que ella, había comenzado a cuestionar las enseñanzas de la iglesia tras una experiencia traumática. Gabriel describía cómo la institución religiosa se había alejado de las enseñanzas originales de Jesús, adaptando las escrituras para mantener el control sobre la población indígena y justificar la apropiación de sus tierras y recursos. «La verdad que predico desde el púlpito no es la misma que encontré en los textos originales», había escrito el sacerdote. «He descubierto manuscritos que presentan una visión de Cristo muy diferente a la que enseñamos, una que empodera en lugar de someter». Con cada página que leía, Esperanza sentía que un velo se levantaba ante sus ojos. Las dudas que llevaba meses acumulando ahora encontraban eco en las palabras de este sacerdote que había vivido más de un siglo antes. Al amanecer, cuando la enfermera entró para revisar sus signos vitales, encontró a Esperanza despierta, con los ojos enrojecidos pero extrañamente serenos. «Necesito salir de aquí», dijo con determinación. «Hay algo que debo investigar». Contra el consejo médico, pero incapaz de contener su urgencia por descubrir más, Esperanza firmó su alta voluntaria una semana después del accidente. Dolores la acompañó hasta su casa anexa a la iglesia, donde Esperanza inmediatamente comenzó a buscar entre los archivos eclesiásticos alguna mención al padre Gabriel o a los manuscritos que había mencionado.
Fue entonces cuando descubrió, oculta tras un viejo armario, una pequeña puerta que conducía a un sótano cuya existencia desconocía, a pesar de haber vivido allí durante años. Con el corazón latiendo aceleradamente, Esperanza descendió por la estrecha escalera, iluminando su camino con la linterna de su celular. El sótano era pequeño y estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. El haz de luz del teléfono reveló estanterías desvencijadas, llenas de cajas y documentos antiguos. En el centro, una mesa de madera sostenía una caja metálica cerrada con un candado oxidado. ¿Te está gustando esta trama? Suscríbete al canal para que podamos contar más historias como esta. Con manos temblorosas, Esperanza buscó alguna forma de abrirla. Tras varios intentos frustrados, recordó la vieja llave que había encontrado años atrás entre las pertenencias del anterior pastor, el padre Tomás, quien le había cedido el puesto cuando su salud comenzó a deteriorarse. Siempre había creído que era la llave de algún diario personal, pero nunca encontró dónde usarla. Subió apresuradamente a su habitación, ignorando el dolor punzante en sus costillas, y buscó en el cofre donde guardaba sus escasas posesiones personales. La llave encajó perfectamente en el candado de la caja metálica. Dentro encontró varios cuadernos manuscritos, fotografías antiguas y, lo más sorprendente, un mapa detallado de un sistema de túneles que parecían conectar la iglesia con otros edificios antiguos de San Cristóbal. Pero lo que realmente captó su atención fue un sobre amarillento con su nombre escrito en él: para Esperanza Montemayor, cuando esté lista para la verdad. La caligrafía era inconfundible. Pertenecía al padre Tomás. Con el pulso acelerado, abrió el sobre y comenzó a leer la carta que contenía. Querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que has comenzado a cuestionar las enseñanzas que te he transmitido. No me sorprende. Siempre vi en ti una inteligencia y una sensibilidad especiales que, sabía, eventualmente te llevarían a hacer las preguntas correctas. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión de la fe que has predicado durante toda tu vida adulta. Yo mismo pasé décadas luchando contra estas revelaciones, intentando reconciliarlas con lo que había enseñado a tantos fieles. En esta cámara encontrarás evidencia de que muchas de las interpretaciones bíblicas que defendemos como institución fueron deliberadamente alteradas durante los primeros concilios eclesiásticos para consolidar el poder de la Iglesia y suprimir corrientes que promovían la igualdad entre hombres y mujeres, así como enseñanzas que empoderades más a los creyentes sin necesidad de intermediarios sacerdotales. Los manuscritos descubiertos por el padre Gabriel en 1879 son traducciones de textos gnósticos más antiguos que la Iglesia intentó destruir. Estos revelan una visión de Cristo como maestro que buscaba que cada persona encontrara la divinidad dentro de sí misma, no a través de rituales o instituciones. Sé que esta información te perturbará profundamente, como me perturbó a mí, pero confío en que, a diferencia mía, tendrás el valor de hacer lo correcto con ella. Con amor paternal, Tomás Aguirre. Esperanza dejó caer la carta, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Siempre había visto al padre Tomás como un hombre de fe inquebrantable, un modelo a seguir. Descubrir que él también había albergado estas dudas sacudía los cimientos mismos de su identidad. Durante las siguientes horas, sumergida en la lectura de aquellos documentos prohibidos, Esperanza descubrió interpretaciones alternativas de pasajes bíblicos que había predicado durante años, evidencia de manipulaciones históricas y, lo más impactante, testimonios de personas como ella que a lo largo de los siglos habían intentado reformar la Iglesia desde dentro, solo para ser silenciadas. Al amanecer, exhausta, pero con una claridad mental que no había experimentado en años, Esperanza tomó una decisión. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarla a verificar la autenticidad de estos documentos. Pensó inmediatamente en la doctora Carmen Solís, una arqueóloga y lingüista de la Universidad de Chiapas que ocasionalmente asistía a sus servicios. Sin embargo, mientras reorganizaba los documentos para guardarlos en un lugar seguro, escuchó pasos en el piso superior.
Era demasiado temprano para que doña Lola hubiera llegado a limpiar. Con el corazón martilleando en su pecho, Esperanza apagó la luz de su teléfono y escuchó atentamente. «Debe estar por aquí», escuchó decir a una voz masculina que reconoció como la del diácono Felipe, mano derecha del obispo Jiménez. El obispo está seguro de que ella sabe algo. «¿Y si encontró los documentos?», preguntó otra voz que no logró identificar. «Entonces tendremos que asegurarnos de que nadie más los vea». Esperanza contuvo la respiración, consciente de que su descubrimiento era mucho más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. Silenciosamente, guardó los documentos más importantes en su bolso y buscó alguna vía de escape. Según el mapa que había encontrado, uno de los túneles antiguos comenzaba precisamente en ese sótano, oculto tras una de las estanterías. Con mucho cuidado de no hacer ruido, Esperanza empujó la estantería, revelando una abertura oscura en la pared. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el túnel justo cuando escuchaba la puerta del sótano abrirse. El túnel era estrecho y húmedo, apenas iluminado por la débil luz de su teléfono. Avanzó lo más rápidamente que pudo, siguiendo el mapa mental que había memorizado. Según los documentos, este pasaje debería conducir hacia las afueras de la ciudad, cerca del antiguo convento de Santo Domingo, ahora convertido en museo. Después de lo que pareció una eternidad, Esperanza vislumbró un débil resplandor al final del túnel. Con las fuerzas casi agotadas y el cuerpo adolorido, emergió en un pequeño patio trasero cubierto de maleza. Efectivamente, se encontraba en la parte posterior del antiguo convento de Santo Domingo, ahora convertido en un centro cultural visitado principalmente por turistas. El sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Esperanza sacudió el polvo de su ropa y se aseguró de que los documentos en su bolso estuvieran intactos. Necesitaba encontrar un lugar seguro para analizar lo que había descubierto y decidir su próximo paso. Con pasos cautelosos, rodeó el edificio hasta llegar a la calle principal. San Cristóbal comenzaba a despertar. Los vendedores ambulantes instalaban sus puestos y los primeros turistas caminaban con cámaras en mano. Nadie pareció prestar atención especial a la mujer desaliñada que avanzaba con determinación hacia la zona universitaria. La doctora Carmen Solís vivía en un pequeño departamento cerca del campus. Esperanza había estado allí un par de veces, cuando la académica la había invitado a tomar un café después de alguna celebración especial en la iglesia. Esperaba que la doctora estuviera en casa y, más importante aún, que estuviera dispuesta a ayudarla. Tocó el timbre con mano temblorosa. Pasados unos minutos, cuando estaba a punto de darse por vencida, la puerta se abrió. Carmen apareció en bata de dormir, con el ceño fruncido de quien ha sido despertado inesperadamente. «Esperanza, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Y qué te ha pasado?», preguntó, observando el estado deplorable de la pastora. «Carmen, necesito tu ayuda. He descubierto algo que cambia todo», respondió Esperanza mirando nerviosamente a su alrededor. La expresión de Carmen cambió de irritación a preocupación. Sin decir palabra, se hizo a un lado para dejarla entrar. Una vez dentro, le ofreció café y ropa limpia mientras Esperanza le narraba los eventos de las últimas horas. «Necesito que veas estos documentos», dijo Esperanza, extendiendo sobre la mesa de la cocina los manuscritos y fotografías que había rescatado del sótano. «Son auténticos. ¿Es posible que la iglesia haya ocultado deliberadamente estas interpretaciones?». Carmen examinó los documentos con ojo experto, su rostro reflejando una creciente fascinación. «Estos parecen ser traducciones de textos gnósticos, probablemente de la biblioteca de Nag Hammadi», murmuró más para sí misma que para Esperanza. «Y estas fotografías muestran fragmentos de manuscritos que se creían perdidos. Esperanza, esto es increíble. Entonces es verdad. Las enseñanzas que he estado predicando durante décadas están basadas en interpretaciones manipuladas». Carmen la miró con compasión. «La historia del cristianismo está llena de interpretaciones en conflicto, Esperanza. Lo que tienes aquí son evidencias de corrientes que fueron marginadas por la iglesia dominante. No significa que todo lo que has enseñado sea falso,
pero sí que solo has estado presentando una parte de la historia. Mientras compartían un desayuno improvisado, el teléfono de Carmen sonó. Era Mateo Ruiz. «¿Cómo consiguió tu número?», preguntó Esperanza alarmada. «Es un colega, Esperanza. Mateo no es solo un empresario, es un historiador especializado en textos religiosos antiguos. Lleva años financiando investigaciones sobre los primeros siglos del cristianismo». Esta revelación dejó a Esperanza sin palabras. Había juzgado erróneamente a Mateo todo este tiempo. Cuando Mateo llegó al apartamento una hora después, traía noticias preocupantes. «El obispo Jiménez ha puesto a toda la comunidad a buscarte, Esperanza. Dice que has sufrido algún tipo de crisis nerviosa tras el accidente y que podría ser peligroso para ti estar sin supervisión». «¿Peligroso para mí o para ellos?», respondió Esperanza con amargura. «Lo importante ahora es verificar la autenticidad de estos documentos y entender su verdadero significado», intervino Carmen. «Y para eso necesitamos ir al lugar donde todo comenzó». «¿Te refieres a la misión original del padre Gabriel?», preguntó Esperanza. Carmen asintió. «Según estos mapas, existía un templo anterior a la actual iglesia del Sagrado Corazón, ubicado en las montañas, cerca de una comunidad indígena. Si el padre Gabriel descubrió estos textos allí, podría haber más evidencias que nos ayuden a comprender el contexto completo». Mientras preparaban lo necesario para el viaje, Esperanza recibió una llamada de doña Lola. «Mi niña, ¿dónde estás? El obispo está furioso. Dice que has robado documentos importantes de la iglesia. Han registrado tu casa y el sótano». La voz de la anciana temblaba de preocupación. «Estoy bien, doña Lola. No puedo decirte dónde estoy ahora, pero necesito que confíes en mí. Lo que el obispo busca no son simplemente documentos, es la verdad que han intentado ocultar durante siglos. Ten cuidado, mijita. El obispo no está solo en esto. He escuchado que ha contactado con Roma. Sea lo que sea que hayas descubierto, hay personas poderosas que no quieren que salga a la luz». Tras colgar, Esperanza miró a sus nuevos aliados con determinación renovada. «Tenemos que irnos ya. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que nos encuentren». Mateo asintió, entregándole un pequeño dispositivo. «Es un teléfono satelital. Lo necesitaremos donde vamos. No hay cobertura regular en las montañas». Mientras cargaban el jeep de Mateo con suministros para varios días, Esperanza no podía evitar cuestionarse todo lo que creía saber sobre su fe, su iglesia y sobre sí misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba acercándose a una verdad más profunda y liberadora que cualquier doctrina que hubiera predicado desde el púlpito. El camino hacia las montañas se volvía cada vez más sinuoso y menos transitable. Tras 4 horas de viaje, tuvieron que abandonar el jeep y continuar a pie por senderos apenas visibles entre la vegetación. Mateo lideraba la expedición, consultando ocasionalmente un GPS donde había marcado las coordenadas extraídas de los mapas antiguos. «Según estos documentos, la misión original debería estar a unos 2 kilómetros de aquí», explicó mientras se detenían a descansar, junto a un arroyo cristalino. Fue abandonada después de un enfrentamiento entre los misioneros españoles y la población tzotzil local. La iglesia actual se construyó décadas después, en un lugar más accesible y controlable. Esperanza observaba el paisaje montañoso con nuevos ojos. Había pasado gran parte de su vida en Chiapas, pero nunca había visto esta región desde esta perspectiva, como un lugar de resistencia y preservación de conocimientos antiguos. El padre Gabriel escribió sobre una comunidad que había sincretizado elementos del cristianismo con sus creencias tradicionales, comentó Carmen revisando las notas que había tomado. Aparentemente, encontraban paralelismos entre algunas enseñanzas de Jesús y su propia cosmogonía, especialmente aquellas relacionadas con la conexión directa con lo divino sin necesidad de intermediarios. Cuando finalmente llegaron a su destino, el sol comenzaba a descender. Ante ellos se alzaban las ruinas de lo que alguna vez fue una pequeña iglesia de piedra. La estructura estaba parcialmente cubierta de vegetación, pero aún se podían distinguir algunos frescos descoloridos en las paredes interiores.
Es sorprendente que esto no haya sido documentado por arqueólogos, murmuró Carmen, fotografiando detalladamente los restos. La iglesia ha mantenido esta zona como propiedad privada durante siglos, explicó Mateo. Solo recientemente, con la presión de los movimientos indígenas por recuperar tierras ancestrales, han perdido control sobre algunas áreas remotas como esta. Mientras sus compañeros documentaban el sitio, Esperanza se sentía extrañamente atraída hacia una sección particular de la estructura. Era como si algo la llamara. Siguiendo su intuición, comenzó a examinar cuidadosamente las piedras del muro este. «Hay algo aquí», llamó a los otros, señalando una losa que parecía ligeramente distinta al resto. Esta piedra tiene un símbolo tallado casi imperceptible. Entre los tres, lograron mover la pesada losa, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, envuelto en tela encerada que lo había protegido de la humedad, encontraron un cofre de madera tallada. Con manos temblorosas, Esperanza lo abrió. Contenía un manuscrito sorprendentemente bien conservado y varios objetos rituales. Un cáliz sencillo de cerámica, un rosario con cuentas de madera y semillas, y algo inesperado: una pequeña figura femenina tallada en piedra. Es una representación de la Sofía, la sabiduría divina femenina, explicó Carmen con voz cargada de emoción. Era central en muchas corrientes gnósticas. El manuscrito estaba escrito en latín, pero incluía anotaciones en español y en Mnemosyne Tzotzil. Era el diario completo del padre Gabriel, mucho más detallado que los fragmentos que Esperanza había encontrado en el sótano. Mientras el sol se ponía, acamparon entre las ruinas. A la luz de una lámpara, Carmen traducía partes del manuscrito, revelando una historia asombrosa. El padre Gabriel había llegado a estas montañas con la misión de convertir a los indígenas, pero terminó siendo él el convertido a una visión más inclusiva y liberadora del mensaje cristiano. Había descubierto que la comunidad tzotzil local preservaba tradiciones orales que resonaban profundamente con textos gnósticos que la iglesia oficial había suprimido siglos atrás. En lugar de imponer el dogma oficial, Gabriel había comenzado a documentar estas convergencias, creando una síntesis que honraba ambas tradiciones. «Escuchen esto», dijo Carmen leyendo un pasaje. «He comprendido que la verdadera herejía no es cuestionar la doctrina, sino impedir que las almas busquen su propio camino hacia lo divino. Cristo no vino a crear una nueva institución de poder, sino a liberar a cada ser humano para que descubriera su propia conexión con Dios». Esperanza sintió que estas palabras resonaban con la experiencia que había tenido durante su inconsciencia tras el accidente, aquella sensación de paz y conexión directa, sin intermediarios. Al amanecer, mientras preparaban su regreso, escucharon el sonido de vehículos aproximándose. Desde su posición elevada, pudieron ver 3 camionetas avanzando por el camino que ellos habían seguido el día anterior. «Es el obispo», dijo Esperanza, reconociendo el vehículo líder. «¿Cómo nos encontraron?» «Debieron rastrear el GPS de mi teléfono», respondió Mateo con frustración. «Tenemos que irnos ahora. Hay otro sendero que baja por el lado norte». Rápidamente recogieron el campamento y los valiosos descubrimientos. No había tiempo para llevarlo todo, así que Esperanza guardó el manuscrito y la figura de Sofía en su mochila, mientras Carmen protegía las fotografías que había tomado y sus notas. Descendieron por el sendero norte, más empinado pero menos visible. Podían escuchar voces distantes a sus espaldas. El obispo Jiménez y sus hombres habían llegado a las ruinas. Aceleraron el paso, conscientes de que su ventaja era mínima. «Necesitamos un plan», dijo Esperanza mientras avanzaban entre la vegetación. «No podemos simplemente huir para siempre. Lo importante es preservar los documentos y hacer que esta información llegue al público», respondió Carmen. «Tengo contactos en la universidad que podrían ayudarnos a autenticar todo y publicarlo en revistas académicas». «La academia no es suficiente», intervino Mateo. «La mayoría de los fieles nunca leerán esos artículos. Necesitamos algo más directo, más accesible». Tras varias horas de descenso, llegaron a un pequeño pueblo indígena. La comunidad de San Juan Chamula los recibió con cautela inicial
que se transformó en hospitalidad cuando Esperanza explicó en su español mezclado con palabras tzotziles que estaban buscando protección y ayuda. El anciano de la comunidad, don Miguel, los invitó a su casa. Mientras compartían una comida sencilla, Esperanza sintió una conexión profunda con estas personas cuyas prácticas religiosas combinaban elementos católicos con tradiciones ancestrales, exactamente como había descrito el padre Gabriel en su diario. Nuestros abuelos siempre nos hablaron de un santo padre que vino hace mucho tiempo y respetó nuestros caminos, explicó don Miguel. Nos enseñó que el gran espíritu que nosotros conocíamos y su Jesús eran como hermanos, no enemigos. Esa noche, mientras descansaban en la seguridad del pueblo, Esperanza tomó una decisión. Sacó su teléfono satelital y llamó a la persona que menos esperaban, Lupita, la joven del centro comunitario. «Necesito tu ayuda», le dijo. «¿Tienes acceso a Internet? ¿Puedes comunicarte con los otros jóvenes?» Al día siguiente, mientras el obispo Jiménez y sus hombres continuaban su búsqueda por las montañas, algo inesperado ocurría en San Cristóbal. Decenas de jóvenes de los barrios marginales se reunían frente a la iglesia del Sagrado Corazón, portando carteles con frases del manuscrito del padre Gabriel que Lupita había difundido a través de redes sociales. La manifestación atrajo la atención de los medios locales y pronto la historia de la pastora fugitiva y su descubrimiento de documentos que cuestionaban las enseñanzas oficiales de la iglesia se convirtió en noticia nacional. 3 días después, Esperanza regresó a San Cristóbal acompañada por Carmen, Mateo y varios ancianos de la comunidad de Chamula. Una multitud los esperaba frente a la catedral. Feligreses curiosos, periodistas ávidos de declaraciones y, sorprendentemente, muchos de los jóvenes que antes habían rechazado la presencia de la iglesia en sus barrios. Con el manuscrito del padre Gabriel en sus manos, Esperanza se dirigió a ellos. Durante 25 años, prediqué lo que me enseñaron, creyendo que era la única verdad. Mi experiencia cercana a la otra vida me mostró que había más, mucho, más de lo que nuestra institución nos ha permitido ver. No vine a destruir la fe, sino a liberarla de las cadenas institucionales que la han aprisionado durante siglos. Mientras hablaba, el obispo Jiménez llegó acompañado de varios sacerdotes. Su rostro reflejaba una mezcla de ira y temor al ver la multitud reunida. «Esperanza Montemayor, estás propagando herejías y robaste propiedad de la iglesia», la acusó públicamente. «No, obispo», respondió ella con serenidad. «Estoy compartiendo una verdad que pertenece a todos, no solo a las jerarquías eclesiásticas. Estos documentos revelan que las primeras comunidades cristianas practicaban una fe más inclusiva, donde mujeres y hombres podían liderar por igual, donde el acceso a lo divino no requería intermediarios, donde la diversidad de interpretaciones era celebrada, no perseguida». La confrontación atrajo aún más atención mediática. En los días siguientes, académicos de diversas universidades acudieron a examinar los documentos. La autenticidad del manuscrito del padre Gabriel fue confirmada, y sus revelaciones comenzaron a resonar entre comunidades religiosas progresistas de todo el país. Un mes después, Esperanza inauguraba un centro de estudios espirituales en el lugar donde había encontrado las ruinas. No era una iglesia tradicional ni un templo, sino un espacio abierto donde personas de diferentes tradiciones podían compartir sus caminos hacia lo divino sin jerarquías ni dogmas rígidos. «La fe verdadera no teme a las preguntas ni a la evolución», le dijo a Mateo, mientras observaban cómo personas de la ciudad y de las comunidades indígenas se reunían para un ritual de sanación que combinaba elementos cristianos, tzotziles y universales. El padre Gabriel lo entendió hace siglos y ahora nos toca a nosotros continuar su legado. En las montañas de Chiapas, una nueva forma de espiritualidad comenzaba a florecer, una que honraba las raíces ancestrales mientras abrazaba la esencia liberadora del mensaje cristiano original. Y Esperanza, la pastora que casi había perdido su vida física solo para encontrar una vida espiritual más auténtica, finalmente sentía que había encontrado su verdadero propósito:
no ser guardiana de dogmas, sino facilitadora de conexiones genuinas con lo sagrado. La verdad, como había dicho tantas veces desde el púlpito, realmente la había hecho libre,